Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogo Ciudadano sin Pauta. Esta vez con un prohombre de nuestro país, me refiero a don José Salaquet Daher. ¿Cómo está, don José? Buenos días, senador Chaguán. Don José Salaquet es abogado de destacada participación en la defensa de los derechos humanos durante el gobierno de Augusto Pinochet entre el 73 y el año 90. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de la cual egresó el año 1967. Después del quiebre institucional del 11 de septiembre de 73, Salaquet participó en el Comité Pro Paz, organismo creado a instancias del cardenal Silva Enríquez por distintas iglesias cristianas, además de la comunidad judía. Desde fines del año 73 hasta el término del comité, fue el director del departamento jurídico y su misión fue dirigir y coordinar el trabajo que realizaban procuradores, abogados internos y abogados externos en la defensa de los derechos humanos. El 15 de noviembre de 1975, agentes de la DINA detuvieron a José Salaquet, llevado al centro de detención de Tres Álamos, y fue liberado el 30 de enero del año 76, pero fue detenido nuevamente el 5 de abril para ser exiliado del país el 12 de ese mismo mes. Durante su vida en el exterior se convirtió entre el año 1979 y 1982 en el jefe del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional. Actualmente es parte del directorio de Televisión Nacional de Chile. Don José, para nosotros es un privilegio tenerlo en este programa y quiero comentarle y preguntarle que a 40 años del golpe militar, del quiebre institucional en Chile, estos días nos mostraron que las heridas todavía siguen abiertas. ¿Por qué? Yo creo que en definitiva las heridas siguen abiertas, pero se han logrado más acuerdos de lo que generalmente se reconoce. Por ejemplo, de cerca de 40 experiencias de los años, comienzan con los años 80 hasta ahora, esto es 3 décadas en todo el mundo, sobre reconstruir una sociedad quebrada por guerra civil, dictadura o algún otro hecho semejante que ha generado graves violaciones de los derechos humanos o crímenes de guerra. Chile y Argentina son los dos países que han avanzado más en este sentido. En materia de verdad, en Chile no se discute la verdad, salvo alguna persona aislada que pueda ponerla en cuestión, pero que no hay una corriente de discusión de la verdad, como sucede en muchos otros países donde no se ha establecido, o bien hay graves discrepancias sobre qué significa esto. Hay 2 comisiones que se formaron, una en 1990 y 1991, la Comisión Rettig sobre muertos y desaparecidos, y muchos años más tarde, en el 2003-2004, la Comisión Walech sobre prisioneros políticos y torturados. Y ambas comisiones han recibido un reconocimiento de los distintos sectores de la sociedad civil y de las fuerzas militares incluso. En este sentido también ha habido reparaciones que han sido serias, salvo la relativa a los exonerados que se ha salido de cauce. Ha habido reparaciones para los muertos, para los prisioneros, en fin. Ha habido también una medida de justicia importante y de reconocimiento de lo sucedido por parte de las fuerzas políticas. Lo que queda pendiente, según muchos, es la reconciliación. Sin embargo, reconciliación es objetada por algunos que encuentran que esta palabra tiene connotaciones religiosas. Y, en definitiva, reconciliación es un objetivo intangible, a diferencia de la verdad, la justicia o las reparaciones que se pueden medir, en cuántos casos se ha dado la verdad, se ha administrado justicia o se han efectuado reparaciones. En materia de reconciliación no se puede medir. Es una cosa más bien de sentimiento, de sentir de que somos parte de una misma convivencia, de una misma sociedad. ¿Qué podemos hacer para generar el reencuentro entre los chilenos? Porque estos días han sido días complejos, donde se han conmemorado los 40 años del quiebre institucional en Chile. ¿Qué lecciones debiera dejar ese hecho pensando en los próximos 40 años que nos toque vivir como país? Yo vi el día de ayer, 11 de septiembre de 2013, un artículo en La Tercera que consignaba una declaración transversal que llamaban Sub 40 porque era hecha por jóvenes de menos de esa edad, de distintos lados del espectro político.
y en esta declaración hacían un llamado a la reconciliación, precisando algunos puntos que me parecieron muy sensatos. En ese sentido, todavía una expresión colectiva de reconocimiento de aquellas cosas que no podemos dejar de lado. Por ejemplo, justicia social, democracia, respeto por los derechos humanos, y tampoco jugar con la política como si fuera un juguete irrompible, como yo he dicho en algunas otras ocasiones, que fue lo que hizo mi generación, inspirada por altos ideales, pero en definitiva siendo bastante irresponsable. Mi generación me refiero a la de los años 70. En ese sentido, yo creo que una resolución y una expresión de esa resolución, de manera que se vaya decantando la sociedad, de que esto no debe volver a ocurrir y de afirmar los valores, de que somos todos ciudadanos y no somos, ninguno está fuera de la mesa del banquete de la democracia. Eso significa dos cosas. Por una parte, que no hay derechos humanoides, como una triste expresión que usó el almirante Merino, ni tampoco derechos del pueblo, queriendo decir que aquellos que no son pueblos definidos por quien los define, no tienen derechos. En ese sentido, todos tenemos derechos y podemos ser adversarios políticos, pero no enemigos, y no subseres humanos. Eso es muy importante. Y por otra parte, es importante que la persona humana sea plenamente ciudadano. Hace 2 siglos atrás o más, para el tiempo de la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos, se cambió el concepto de monarca soberano y abajo el súbdito por el súbdito pasó a ser ciudadano y la soberanía popular pasó a ser la legitimidad del poder. Pero ha tomado más de 2 siglos para que esto se traduzca en cosas tangibles y reales. Desde los años 60, la ciudadanía está tomando un papel más activo en asuntos públicos sin buscar acceso al poder. Y eso es algo nuevo. Primero derechos humanos de los 60 en adelante, después protección del medio ambiente de los 70 en adelante, posteriormente de los 90 en adelante, transparencia y anticorrupción se fue sumando, y del 2011 en adelante, quizás todavía un poco temprano para decirlo, igualdad de oportunidades y mayor justicia social. Entonces se ha ido avanzando, pero lo que hace falta es un pleno reconocimiento de que la calidad de ciudadano supone inclusión social. Usted señaló, como lo acaba de reiterar hoy día, que la generación de los 70 creyó que la democracia era un juguete irrompible. Y de alguna manera eso recoge también las causas que originaron una situación de esquizofrenia en el país, en que unos y otros se miraron como enemigos, y finalmente terminó en el 11 de septiembre del 73. ¿Qué debiéramos aprender de finales de los 60 al 73? Yo creo que lo que debemos aprender es que lo que ocurrió en esa época, como lo dijo la Comisión Rettig en un capítulo inicial que redactó, que en paz descanse, Gonzalo Vial, recuerdo, sobre historia, nosotros no podíamos hablar de las causas sin extendernos hasta el tiempo de la conquista o incluso antes, porque uno va hablando de causa, efecto y se va retrocediendo en el tiempo. Pero sí podíamos extendernos a las causas en cuanto a la descalificación de la condición humana del adversario. Y eso ocurrió en los años 60 y 70. En el sentido de que el adversario pasó a ser un enemigo, como decía, no era parte del pueblo, entonces no tenía derecho, o era un humanoide porque era un extremista que no pertenecía a la civilización occidental y cristiana, según manifestaban el otro sector político. En ese sentido, reconocer que en la lucha política nunca se debe desconocer la condición humana de la otra persona y su dignidad intrínseca y el hecho de que tiene derechos fundamentales es fundamental. Y nunca más, si se ven señales de que esto empieza a deteriorarse, ponerse en estado de alerta para frenar aquello e intentar frenarlo. En ese contexto, te quiero comentar, don José, que yo he pedido que se puedan reconstruir las actas de las últimas sesiones del Parlamento, porque el nunca más tenemos que escribirlo con mayúsculas. Nunca más la violencia como un método finalmente habilitado para acceder al poder, y nunca más también un quiebre institucional, como nunca más una violación de los derechos fundamentales. Y hoy día nos están
autenticadas las actas de la Cámara de Diputados desde agosto, de la sesión número 30 a la 41. Yo creo que es muy importante también reconstruir el tejido social histórico para que él nunca más se escriba con mayúsculas. ¿Usted cree que esta nueva generación, o la generación que hoy día tiene responsabilidad política, ha aprendido la lección que la democracia tenemos que cuidarla entre todos porque nos pertenece a todos, o creemos que todavía hay un espacio para seguir avanzando? Yo creo que todavía es necesario profundizar ese aprendizaje, porque sucede que cada generación intenta por un proceso natural afirmar su identidad sobre la base de oponerse a la generación de los padres. Esto es un proceso que se conoce desde la noche de los tiempos. Y los hijos de los hijos, esto de los nietos, por diferenciarse de los hijos, se parecen más a los abuelos. Y en ese sentido empiezan a soñar utopías, y a veces utopías ahora y todo ya, sin mayor tránsito, sin mayor dificultad y sin mayor transacción o entendimiento. Y eso, hay algunas señales que me preocupan en ese sentido, junto con entender que es un proceso natural de generación en generación. Y yo creo que debemos ser atentos porque en este momento hay una demanda por todo ahora, por enfatizar el qué y no el cómo se llega a algo. Como la revolución de las flores del 68. Exactamente. Ahora, a diferencia de 68 en París o incluso antes en Berkeley, en ese sentido Chile fue el 67 la Universidad Católica, no porque éramos más listos, sino porque la primavera ocurre 6 meses antes. En fin, y los tiempos estaban así. Sucede algo extraño que parece que las corrientes de pensamiento, de sentimiento mundiales se transmiten por algunos ejes que no conocemos, que quizás en el futuro se podrá detectar cómo se hace, pero lo que ocurría en Uruguay, en Chile, en Berkeley o en París se parecía mucho en los años 60. En fin, pero a diferencia de Chile, en París o en Berkeley habían sociedades bien asentadas, en que esto pasó como una nube que estremeció un poco a la sociedad, pero después siguió su camino. Y los mismos que estaban asediando a los decanos en la Universidad de la Sorbonne, 10, 20 años después estaban de corredores de comercio o de notarios, en fin. Como les profetizó un profesor cuando lo rodeaban en su oficina, le dijo, usted va a ser notario, usted va a ser corredor de comercio, en fin. En ese sentido, en Chile, que era una sociedad más joven, con más expectativas, con más injusticias y con más sueños y más utopías, la expectativa de cambio generó una radicalización mucho mayor, y eso sucedió también en los otros países del cono sur de América Latina. Cada día que pasa es más difícil, incluso la justicia en la medida de lo posible. ¿Qué debiéramos hacer para tener justicia? Y una pregunta que yo le hago a usted, si la justicia no es oportuna, ¿es justicia? La justicia debe ser lo más pronta posible, entendiendo que, tratándose de respetar los procedimientos judiciales, los derechos de los acusadores y el acusado, se toma un tiempo, pero debe ser lo más pronta posible, debe ser independiente, debe ser idónea y debe contar con suficientes recursos. Esas son las características que se espera de una justicia. En Chile nuestra justicia fue, como lo reconoció la Corte Suprema recientemente, subordinada o sometida por propia decisión. Su idoneidad se vio afectada por unas corrientes de corrupción que después fueron corregidas al regresar a la democracia. Y en ese sentido hay mucho que corregir todavía, pero la justicia en todas partes es más lenta de lo que se desearía. Y justicia que se tarda, dicen algunos, no es justicia. Puede ser, pero por otra parte hay obstáculos que generan un impedimento a la justicia. Por ejemplo, un sentimiento mal entendido de lealtad por parte del mundo militar. Pero por otro lado, también el año 2003, recuerdo que el presidente Lago propuso otorgar inmunidad a aquellos que dijeran la verdad y que no hubieran cometido los crímenes más atroces, estos que no hubieran sido los arquitectos o los ejecutores y los mandamases de la política de desaparición y de asesinato y tortura. Y no hubo piso político, como dicen hoy día, para esa medida. Fue una pena porque, en definitiva, eso podría haber promovido una ola de mayor información que hubiera terminado por aclarar la suerte o paradero de los desaparecidos,
cuya suerte o paradero falta por determinar. Estos son más o menos cerca de 1.000 personas. Los desaparecidos son más o menos 1.300 en Chile. De cerca de 300 se ha encontrado el paradero, finalmente, en entierros masivos, en el Patio 29, el Cementerio General, etc. Y además han perdido la vida unas 2.000 personas que fueron ejecutadas políticamente, pero que se entregaron los cuerpos a sus familiares más tarde o más temprano. Entonces, hay cerca de 1.000 casos que quedan sin resolver. Y de acuerdo a la misma persona que yo recordaba, Gonzalo Vial, que formó parte de la Comisión RETI, el estándar de toda sociedad civilizada debería ser hacer lo humanamente posible, todo lo humanamente posible por encontrar ese paradero, o si no se puede encontrar porque se han destruido los restos, se han sepultado en el mar, por lo menos determinar con precisión lo ocurrido. Don José, yo vuelvo a insistir en la posibilidad de generar algún sistema, algún incentivo judicial, ya sea a través del establecimiento de atenuantes o atenuantes calificadas, aquellos que pueden entregar información, siempre y cuando no sean autores intelectuales o autores materiales. ¿Cree usted que es posible avanzar y eso podría significar también una puerta para los efectos de ir cerrando las heridas respecto de también tener verdad del destino final? Yo lo creí posible y fue uno de los que lo propuso el presidente Lago, que lo acogió el año 2003, hace 10 años atrás. Y se trataba de entregar inmunidad, esto es, simplemente la persona no iba a ser juzgada si había sido un simple fusilero, un enterrador, un conscripto, que ahora a los 60 y tantos años está cuidando un par de ovejitas en el sur, digamos, jubilado. Esa persona no va a salir de su anonimato para entrar a la cárcel por 5 años en vez de 10. Evidentemente hay que ser realista en ese sentido y ofrecer un incentivo y concentrarse en los ejecutores materiales, en los autores intelectuales, como usted dice, en aquellos que planificaron y mandaron y concibieron esta política y la llevaron a cabo. En ese sentido, por ejemplo, no cabe duda que el ex coronel, ahora ex general Contreras, que el otro día apareció en televisión negándolo todo contra toda lógica, es una de esas personas, al mismo tiempo la cúpula de los organismos represivos. Pero eso fracasó y 10 años después no tengo la misma tranquilidad o confianza de que eso puede resultar, porque la historia y la biología están tomando su curso y las personas se están muriendo. Y se murió Pinochet, se murió la presidenta de la Asociación de Desaparecidos Sora Sierra, se murió el general Gordon, en fin, son algunos ejemplos. Y en ese sentido puede ser que ya haya pasado demasiado tiempo, no estoy seguro, tendría que reflexionarlo. Usted ha dicho que hemos avanzado más que en otros países. En materia del pasado, pero aún así el hecho de que hay cerca de 40 experiencias del caso de la Argentina que empezó en 1983 en todo el mundo, en todos los continentes. Y entre estas cerca de 40 experiencias, solo 8 o 9 se pueden considerar serias, lo que da una idea de que tratándose de una obra humana, el fracaso es más frecuente estadísticamente que el éxito. Ahora, de estas 8 o 9 que son consideradas serias, Chile y Argentina son consideradas entre las más serias, pero al mismo tiempo todo lo que falta por sanar las heridas y por construir una sociedad justa nos muestra hasta qué punto este problema es un problema tremendamente difícil. ¿Cómo es posible generar este reencuentro si finalmente se dan algunos espirales? Por ejemplo, hoy día se pretende escalar por algunos ahora a los responsables civiles, como se ha planteado. ¿Cómo somos capaces, y se lo quiero preguntar como autoridad en materia de derechos humanos, de generar justicia en la medida de lo posible? Porque yo sostengo que la justicia que no es oportuna no es justicia, pero que en definitiva permita esclarecer completamente los hechos, dar tranquilidad a los familiares de las víctimas, pero comenzar el cierre de heridas. Yo creo que primero los jueces han avanzado bastante, porque muchas personas también, no lo suficiente, pero muchas, en los días postreros de su vida, cuando sienten vecinos al fin de sus días, empiezan a relatar lo ocurrido con más apertura. Y en este sentido los jueces han avanzado bastante, pero hay piezas del rompecabezas que no están
en su lugar y por tanto se necesitaría algún incentivo. Yo vuelvo a afirmar lo que firmé en el 2003, de que sí, esa es la única manera. Sin embargo, tengo mis dudas sobre la eficacia de esta solución hoy día, por el clima existente, por el que es tiempo de nietos y no de abuelos y tiempo de mayor fervor, y también porque la biología se ha hecho cargo del envejecimiento, del fallecimiento de muchas de las personas. Espero que no sea así. En cuanto a otro responsable, no, hay que distinguir la responsabilidad penal de una responsabilidad ética o histórica. Yo creo que la prensa puede haber sido partidaria del gobierno militar o contraria, está bien, pero ser cómplice activa en una maniobra de desinformación, no cómplice pasivo, sino activo, como ese titular de la segunda que recordó Carlos Peña y que yo me he dicho varias veces que fue el más infame de la historia de Chile, se exterminaron como ratones para pretender que los chilenos desaparecidos se habían matado entre ellos en el exterior, en complicidad con las fuerzas represivas de Brasil y de Argentina. Nunca había un reconocimiento, incluso había un bloqueo del documental El Diario de Agustín, de Felipe Agüero, que relata toda esa complicidad del Mercurio, de la empresa Mercurio. Eso puede ser una responsabilidad moral y no criminal, no lo he estudiado, pero en ese sentido un reconocimiento le haría bien. Del mismo modo sucedió que el gobierno militar o la dictadura militar, en el último año de su mandato, el año 89, o de su permanencia en el poder, no recibió nunca un mandato popular, en el último año de su permanencia en el poder, el año 89, pasó una ley prohibiendo a la Cámara de Diputados ejercer su función fiscalizadora respecto de las privatizaciones. No hubo ninguna segunda ley de amnistía después del año 1978, pero sí una especie de amnistía económica. Y hubo personas que se les encargó como funcionarios de gobierno conducir la privatización de ciertas empresas y se quedaron con ellas. Y hoy día estamos viendo en los diarios que una de estas empresas está sometida a todo tipo de fiscalización por la superintendencia respectiva por sospechoso maniobra. Yo creo que ese reconocimiento, echarlo para atrás, esas cosas quizás no sea posible por razones legales o por razones económicas y de la imagen de Chile en cuanto a reprivatización o reestatización, etc. Pero hay un reconocimiento en el sentido de que mucha gente del mundo militar siente, bueno, nosotros fuimos una especie de perros guardianes y después que se tomó conciencia de todo lo que había sucedido, al perro le pegaron una patada y le dice, ya sale para afuera, y se quedan disfrutando del banquete en la casa de aquellos que se beneficiaron. Yo creo que eso, por lo menos un reconocimiento de eso es sano. Don José, y buscar fórmulas. Han habido distintas que finalmente tampoco prosperaron porque no hubo acuerdo político. Por ejemplo, el acuerdo Figueroa-Otero, que establecía la posibilidad de fijar plazos para los sumarios, plazos para los plenarios, para los efectos de poder establecer además una mayor dotación de jueces con dedicación exclusiva, con privilegios para las vistas de las causas en las cortes. ¿Es posible acelerar los procesos? Porque tampoco le hace bien al país, por otra parte, tener una incerteza jurídica respecto de cientos, yo diría miles de personas que podrían efectivamente estar desfilando en los tribunales. ¿Cómo podemos generar, desde la perspectiva de los derechos humanos también, garantías que posibiliten acelerar el proceso en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de los responsables, en la búsqueda de la justicia, pero que en definitiva también permita terminar con la incertidumbre o la incerteza jurídica? Bueno, la medida de los jueces de dedicación exclusiva se adoptó y se avanzó. Ahora, esos casos están siendo vistos con el sistema penal antiguo, lo que significa una lentitud particular. Y en ese sentido, los jueces, hay una nueva generación de jueces que es más activa, que no ha aplicado la ley de amnistía sobre la base de que los crímenes contra el derecho internacional son imprescriptibles y son inamnistiables. Y en ese sentido es importante destacar que se ha avanzado en la justicia, pero falta, volvemos a lo mismo, senador Chaguán, falta este elemento de un incentivo para romper el pacto de silencio. Y ese incentivo no se adoptó 10 años atrás,
Y yo recuerdo que había algunos parlamentarios que eran partidarios de otorgar media sanción, como si las personas que fueron simplemente con cripto o menores fueran a aceptar 5 años, como le dije anteriormente, en vez de 10. Eso no es conocer la naturaleza humana. Los incentivos consisten en otorgar inmunidad que no es posible ni legítimo otorgarla a aquellos que fueron los arquitectos de los crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, pero que no hay ningún inconveniente en hacerlo con respecto a otros. Y a estos otros el incentivo sería, la zanahoria sería esa, y el garrote sería que si no dicen la verdad sufrirían una pena. Y eso no viola el principio de no autoincriminación, porque si dicen la verdad no les pasa nada. En ese mismo contexto, el principio de la obediencia debida o la responsabilidad de mando, por ejemplo, no debiera también ser un elemento para los efectos de evitar que personas que no tenían ninguna decisión finalmente y donde estaban en juego sus propias vidas, pudieran también, en la medida que esclarezcan y entreguen información, poder establecer algunas atenuantes calificadas o bien, como usted dice, algún grado de inmunidad. ¿Es posible eso avanzar hoy día o usted cree que el escenario, vuelvo a insistir? En materia de obediencia debida ha habido históricamente 3 posiciones. Una, la obediencia ciega, que está quedando relegada. Es decir, el soldado que obedece una orden, por muy moral que sea, y recae la responsabilidad sobre superiores. Eso ya está. Segundo, un sistema que todavía existe en Chile en los códigos, que es el de la obediencia reflexiva. Sí, y que representa Claro, representa la ilegalidad de la orden. En ese momento realmente muy poco podía decir, mi capitán en realidad le represento que esta orden es ilegal porque le puede llegar un balazo. Y tercero, el sistema de Nuremberg, que establece que la obediencia debida no es una excusa a menos de que no hubiera ninguna alternativa moralmente aceptable. Por ejemplo, si usted le dicen, mire, usted forme parte de ese pelotón de fusilamiento de civiles, o si no, vamos a degradarlo, tiene que aguantarse. O lo vamos a poner a Panyagua 60 días, tiene que aguantarse. Pero si no, usted va a formar parte del pelotón, eso no se lo puede exigir la ley, porque es pedirle heroísmo. Entonces, esa es la teoría de Nuremberg y la que ha prevalecido. Y en ese sentido, la obediencia debida no es una excusa, porque en definitiva una persona puede decir, yo tenía miedo de que me mataran el día 11 de septiembre, 12 de septiembre, o 20 de octubre, o 30 de noviembre, si se quiere. Pero pretender que sirvió 3 años en la DIN y nunca tuvo oportunidad de asilarse o esquivar esa responsabilidad amparándose en la obediencia debida no es creíble ni es verosímil. Por tanto, yo no me iría por el lado de la obediencia debida, que creo que junto con el concepto de punto final fue desacreditado en la Argentina y en el mundo. Pero me iría por el lado de lo que hemos conversado, senador Chaguán, esto de los incentivos, aunque tengo esa duda de si no es en términos históricos un poco tarde por la vejez de los protagonistas o por su muerte, los incentivos para que las personas declaren la verdad de lo ocurrido a cambio de, por otra parte, la amenaza de que si no lo hacen pueden sufrir una pena. Pero si lo hacen, no la sufrirían, por tanto, como dije ya anteriormente, no se rompería el principio de que nadie puede ser obligado a autoincriminarse porque no estarían culpándose a sí mismo con una consecuencia de una pena. Bueno, don José, le quiero dar las gracias por este extraordinario programa. Espero que haya sido tan interesante para todos los televidentes como lo fue para mí. Agradecerle por la disposición de estar presente en el canal del Senado. A usted, senador, por esta invitación. Muchas gracias. Y los espero a ustedes en el nuevo programa de Diálogo Ciudadano Sin Pauta. Muchas gracias.